En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido viernes, hermanos, hermanas, en el Señor. Un fuerte abrazo en el amor de Cristo Jesús y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso viernes, 7 del mes de julio, está tomado de San Mateo, en su capítulo 9, versículos del 9 al 13. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: En aquel tiempo Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos, y le dijo: Sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús oyó lo que decían y le dijo: No es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermoso Evangelio, bendito sea el Señor. Y me gustaría, hermanos, hermanas, iniciar esta hermosísima reflexión en el poderoso nombre de Cristo, bendito Dios, citando lo que bien nos viene a decir el mismo Jesús, allá en San Lucas capítulo 9, versículo 23. Y dice Jesús allí lo siguiente, dice: Sepan bien, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y que me siga. Bendito sea Dios. Como indicándonos, hermanos y hermanas, que si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, bendito Dios, si queremos ser verdaderos cristianos, auténtico cristiano, entonces debemos primero negarnos a sí mismos. O sea, debemos morir a nuestras propias pasiones. Debemos morir al pecado mismo. Debemos morir a toda cosa de este mundo. O sea, debemos arrancar de nuestros corazones todo apego por las cosas materiales. Debemos arrancar de nuestros corazones todo apego por las riquezas del mundo. ¿Para qué? Para que podamos tener un corazón digno de apegarse a la verdadera riqueza que da vida y vida eterna, que se llama Cristo Jesús. Y de esa misma manera, dice la palabra, debemos tomar nuestra cruz de cada día. O sea, debemos prepararnos para mantenernos firmes en el camino. No importa las adversidades, no importa los problemas, no importa lo que podamos enfrentar en la vida, debemos seguir hacia adelante cumpliendo con nuestro compromiso de verdaderos hijos e hijas de Dios. Y es precisamente lo que bien nos viene a contemplar este hermoso evangelio, hermanos, hermanas. Porque dice la palabra, gloria a Dios, que allí se encontraba este grandioso hombre llamado Mateo, bendito Dios, que al igual que nosotros era un hombre pecador, un hombre injusto, un hombre que no se portaba bien ante la presencia viva del Creador. Pero dice la palabra, hermanos, hermanas, que este grandioso hombre llamado Mateo logró escuchar la voz de su maestro, o sea, logró atender el llamado del Señor. Y es lo mismo que el Señor espera de nosotros, hermanos, hermanas. El Señor espera que tú y yo podamos atender su llamado, que tú y yo podamos de la misma manera que Mateo escuchar su voz. Bendito sea Dios. Porque como bien dice la palabra, Él no ha venido por los sanos, sino por los enfermos. Él no ha venido por los justos, sino por los pecadores, bendito Dios. O sea, Cristo Jesús ha venido por ti. Sí, Cristo Jesús ha venido por ti que estás sumergido en el pecado. Cristo Jesús ha venido por ti que estás sumergido en la enfermedad, en la angustia, en el miedo. Hermano, hermana. Porque Él, de la misma manera que Mateo quiere de Diri Santi, quiere hacer de ti una criatura nueva. Bendito sea Dios. Y dice la palabra, hermanos, hermanas, que estando Mateo en su lugar de cobrador de impuestos,
o sea, en ese ambiente de pecado, dice el Evangelio que Jesús lo llamó. Y dice la palabra que éste escuchó la voz del maestro, entonces se levantó en fe, dejó todo atrás y empezó a seguir al maestro. O sea, Mateo se negó a sí mismo. Mateo reconoció su debilidad. Mateo reconoció que lo que estaba haciendo no estaba bien y por eso se levanta en fe. Deja todas esas cosas atrás para seguir al maestro, para seguir al Señor. Bendito Dios. Y es lo mismo que el Señor espera de ti, que tú puedas levantarte en fe, que tú puedas abrir tu corazón, que tú puedas dejarte envolver por el amor de Dios. Y dice la palabra que entonces Mateo le abrió la puerta de su corazón, número 1, y número 2, le abrió la puerta de su casa. Bendito Dios. Porque dice la palabra que entonces Jesús se sentó junto a Mateo y junto a otros pecadores de impuesto en la mesa de este, manifestando así lo que bien dice Apocalipsis. Mira que será la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y es precisamente lo que hizo Mateo. Escuchó su voz, le abrió la puerta de su corazón y permitió al maestro que entrara, se acomodara dentro de sí. Y es lo que el Señor espera, que tú puedas abrir la puerta de tu corazón y que tú le puedas permitir a Él entrar dentro de ti, para que Él entonces pueda cenar contigo y tú con Él. Bendito sea Dios. Y dice la palabra que estando allí entonces un grupo de fariseos comenzaron a criticar y a decir: ¿cómo es posible que su maestro coma con cobradores de impuestos y pecadores? Eso no lo logramos entender, dice la palabra. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, le dijo entonces: sepan bien, no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Aprendan esta palabra: misericordia quiero y no sacrificio. Bendito sea Dios. O sea, si queremos encontrarnos con Cristo, si queremos entender el misterio amoroso de Dios, debemos en primer lugar dejarnos llenar de su presencia, de su amor, de su misericordia. ¿De qué manera? Amándolo a Él sobre todas las cosas y también amando a nuestros hermanos como a sí mismo. O sea, debemos poner en práctica la misericordia, la compasión, la sinceridad, la honestidad. Debemos ser compasivos como es compasivo el Padre de nosotros que está en el cielo. Como bien lo expresa San Lucas capítulo 6 versículo 36. Hermano, hermana, la misericordia debe ser el centro de todo cristiano. El amor mismo, donde está todas esas gracias, debe ser el centro de nosotros. ¿Para qué? Para vivir la fe a manera de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te fortalezca. Un abrazo en el Señor.